Muy buenos días. Dios les bendiga nuevamente a todos ustedes, hermanos, amigos y familia. Sean todos bienvenidos nuevamente a compartir, a aprender y a conocer más de nuestro buen Dios. Damos gracias al Señor por esta nueva semana que pasó y por esta semana que inicia, sabiendo y entendiendo que estamos en las manos del Señor y que en el Señor estamos seguros. Dios bendiga a sus familias, sus casas, sus trabajos y lo que el Señor ha regalado a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a ese servicio. Estamos muy agradecidos de poder nuevamente servir al Señor desde este lugar y no me canso de recordarles que al Señor le servimos no solo aquí, sino allí afuera también, donde hay mucha necesidad. Que Dios Todopoderoso les ayude a enamorarse de la palabra. Sean todos bienvenidos. Les enviamos un fraternal y caluroso saludo de parte de toda nuestra familia. Vamos a dar inicio orando al Señor Dios Todopoderoso. Te invito a que dispongas tu corazón y tu mente, a que entregues todo tu ser a los pies de nuestro buen Dios. Con respeto y reverencia nos presentamos delante del Señor. Bendito Dios y bendito Padre, Señor y Rey, delante de ti nos presentamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, muy agradecidos contigo, Señor, por tu gran amor y por tu preciosa misericordia, porque cuando nos levantamos hoy, Señor, vemos tu misericordia. Nos levantaste un día más y estamos en tus preciosas manos, Dios. Queremos agradecerte por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder estudiar, aprender y conocerte más a través de tu santa palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias por todos los ministerios que están compartiendo hoy, Señor, también la palabra en otros lugares de Colombia y en el mundo, Señor. Bendice también la predicación de todos ellos, bendice la predicación de todos tus siervos y ayúdanos a que todos unidos, Señor, con la predicación, con la evangelización, con el compartir de tu palabra, Señor, la palabra convenza, la palabra libre, la palabra transforme, Señor, y que muchos lleguen al verdadero arrepentimiento y te reconozcan y te acepten como su Señor y su único y suficiente Salvador. Te pido que bendigas a todos los enfermos, que los ayudes, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor. Toma control de todo el personal médico, Señor, que está hoy atendiendo en diferentes lugares, Señor. Te rogamos por sabiduría, te rogamos por gracia, te rogamos por fuerzas nuevas, para que tú los uses, Señor, conforme a tu voluntad y como tú quieras, Señor. Bendice también sus familias, cuídalos, Señor, y guárdalos. Gracias porque estamos sanos, Señor, gracias porque no nos hemos enfermado, pero sabemos que aquellos que están enfermos, Señor, hoy los entregamos en tus manos y clamamos a ti para que tú obres milagrosamente, para que tú seas poniendo fuerzas nuevas, para que tú seas llenando sus vidas de aliento, para que puedan batallar y salir de esos hospitales, Señor. En tus manos entregamos este hermoso día, todos los compromisos, las situaciones, Señor, y te rogamos que nos ayudes y nos defiendas, que podamos enfrentar las situaciones que vengan en este día, no solo, Señor, pues, sino con tu fuerza, con tu gracia, con tu precioso poder. Te damos toda la gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos tu poder y bendecimos tu grandeza. Sabemos que tus obras son innumerables y que tu poder y tu amor es incomparable. Y estamos hoy ante ti, Rey, reconociendo tu señorío, tu majestad y tu gloria. Y sabemos que tú eres el único Señor, el único Salvador. Eres nuestro Dios, al Dios que adoramos, al Dios que bendecimos. Así que en esta mañana te recuerdo y te invito, hermano, que confíes en el Señor. Cuando tenemos angustia y prueba, clamamos al Señor y nuestra respuesta no viene de los hombres, la respuesta es enviada por el Señor. Así que, Padre, ayúdanos a confiar, a permanecer, a seguir adelante, juntos unidos como iglesia, clamando y perseverando unos por otros. Gracias por la unión entre los hermanos, gracias por el crecimiento espiritual, gracias por el despertar de tu iglesia en el mundo entero, Señor. Gracias por todos los intercesores, adoradores. Gracias por todo y cada uno de aquellas personas que tú has puesto para servir en tu obra, para compartir tu palabra, Señor. Bendice a todos los pastores y bendice las iglesias, Señor, y ayúdanos a que tu palabra corra como río de agua viva, Señor, que arranque lo que no sea de bendición en nuestras vidas, que purifique nuestro ser y que cada día podamos presentarnos aceptables
dignamente ante tu santa presencia, Señor. En tus manos entregamos este servicio y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Les invito, hermanos, a que juntos adoremos el nombre del Señor allí en tu casa. Vamos a cantar a nuestro buen Dios. Escuchaste mi oración, me alumbraste con tu luz, en medio de la oscuridad. Como tú no hay Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castigo, mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi refugio. En ti me confiaré. Amamos, oh Dios, te bendecimos, Rey. Amamos tu poder, Dios. Amamos tu misericordia. Amamos tu grandeza, Señor, porque tú eres el Rey. Porque no estamos solos, oh Señor. Porque tú eres quien nos levanta. Porque tú eres quien nos da fuerza para seguir. Y cuando estamos angustiados, venimos a tus pies y nos humillamos delante de Dios, Señor. En mi angustia te llamé, y escuchaste mi oración, me alumbraste con tu luz, en medio de la oscuridad. Como tú no hay Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castigo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi gran refugio. En ti me confiaré. Confiamos en ti, Señor. Fortaleza mía, eres mi castigo, mi libertador. Tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo, mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti me confiaré. Confiamos en ti, Señor. Esperamos en tus promesas, oh Dios. Y sabemos que tú eres fiel y que tú eres grande, Señor. Y aun cuando haya pruebas, aun cuando haya dificultad, Señor, nos humillaremos delante de ti y esperaremos en ti, Señor. Porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestra roca, porque tú eres nuestra salvación, oh Señor. A ti te adoramos y a ti te bendecimos, porque tú eres el Rey. Bendito es tu nombre, Señor. Dale gloria a nuestro Dios. Dale gloria a nuestro Rey. A ti te bendecimos, Señor. Y estamos muy agradecidos contigo, Padre, por tus misericordias, Señor, por escucharnos, por ayudarnos, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestra fuente, Señor. Y cuando estamos
angustiados, cuando estamos afligidos, venimos a tus pies, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. A ti te adoramos, porque solo a tus pies hay plenitud de gozo, Señor, porque solo tú eres quien nos levantas y nos das la fuerza, Señor. Cuando sentimos que no podemos más, eres tú quien nos coges y nos levantas y nos animas y nos dices: no desconfíes, no dudes de mi poder, no dudes de mi misericordia que es contigo cada día, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que, mi amado hermano y mi hermana, familias, no dudemos del Señor, confiemos en el Señor y regocijémonos y descansemos en Él, porque cuando estemos cargados y turbados, ¿qué dice el Señor? Vengan a mí, vengan a mi presencia, vengan a mi palabra, vengan a mis pies y allí encontrarán descanso. Gracias, Señor, gracias, Padre precioso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Nos dejo con la preciosa palabra del Señor. Mi amado esposo, Pastor Freddy González, nos trae el mensaje del Señor. Así que alista tu agenda, tu Biblia, que es lo más importante. Dispón tu corazón y prepárate para ser alimentado en esta mañana. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite, con su amor y su misericordia. Que tengan un lindo día y hasta pronto, hermanos. Un gran abrazo en el Señor. Bendiciones. Bueno, entonces, buenos días, el Señor les bendiga. Amén. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, vamos a meditar en ella, vamos a darle gracias al Señor y qué bueno que el Señor nos regale este tiempo, una nueva oportunidad para conocerle, para bendecirle, para glorificarle, para aprender más y más de Él. Hermanos, sabemos que entre nosotros más aprendamos del Señor, más conozcamos del Señor, cada día vamos a crecer en esa gracia, en esa misericordia del Señor. Cada día, entre más cerquita estemos del Señor, entre más conozcamos de Él, más ricos somos nosotros para con Él. Amén. Bueno, entonces vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y versículo 10, estamos en el 17, 18, 19, y habíamos quedado en el versículo 18, y vamos a leerlo en esta maravillosa mañana. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por este tiempo, y pidamos y rogamos al Señor para que el Señor sea en esta mañana hablándonos, sea el Señor en esta mañana redarguyéndonos, sea en esta mañana el Señor dándonos ese entendimiento. Señor y Dios, te damos gracias por este precioso momento, por esta palabra, por este tiempo. Dios, lo ponemos en tus manos, leemos tu bendita y preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Señor en capítulo 5 de Mateo, versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vemos que es muy importante su palabra, su ley, para entrar en el reino de los cielos.
Unos podemos creer que ya no debemos cumplir la ley, que ya no debemos cumplir sus mandamientos, pero a Jesús le hicieron una vez esta pregunta, a Cristo le hicieron esta pregunta el escriba le dice al Señor: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos. Y este fariseo le recita los mandamientos y el Señor le dice: haciendo esto entrarás en el reino de los cielos. No es tan solo con nosotros saber qué dice la palabra, sino el hecho es aplicarla y cumplirla. La palabra puede estar ahí, los mandamientos pueden estar ahí, te los puedes saber, pero esto no es suficiente. Lo que hace efectivos es que nosotros las pongamos por obra y los cumplamos. ¿Y qué es lo que el Señor nos enseña? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Que sus palabras son verdaderas y deben ser recibidas y deben ser creídas. Amén. Eso es lo que el Señor quiere y lo que nosotros debemos entender, que la palabra de Dios debe ser creída y es digna de ser recibida, ¿sí? Y así como en aquellos tiempos en los cuales Jesús estaba hablando a ellos aquí en el Sermón del Monte, en esos tiempos y en estos tiempos de hoy nosotros tenemos evidencias para confiar y para creer la autoridad y el cumplimiento de su bendita palabra. Ellos en aquellos tiempos, cuando Cristo les estaba hablando, ellos tenían evidencias muy claras, ellos tenían razones muy convincentes para creer en lo que Cristo estaba diciendo. Cristo les decía: si no creen a mis palabras, crean entonces en mis obras. Y a veces uno se pone a pensar y a meditar y uno dice: pues en aquellos tiempos, cuando Cristo estaba delante de ellos, predicándoles y enseñándoles sus palabras, ellos estaban viendo al mismo Cristo, al mismo Hijo de Dios, predicándoles su palabra. Y ellos habían podido ver y habían podido evidenciar los milagros y las obras que el Señor había hecho. Y ellos vieron cómo el Señor levantaba a los muertos, cómo sanaba a los enfermos, cómo multiplicaba los panes, cómo multiplicaba los peces, cómo reprendía los mares, cómo reprendía los vientos. O sea, ellos tenían una evidencia muy clara. Y esto era algo muy convincente para ellos creer en lo que Cristo estaba diciendo. Pero más sin embargo, muchos no creían, muchos no comprendían y no recibían sus enseñanzas. Hoy nosotros también podemos ver y tenemos grandes señales y grandes evidencias de saber de que la ley de Dios, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es digna de ser creída y es verdad. No es un cuento, no es una fábula, no es algo que ya pasó de moda, sino Cristo dice: mis palabras, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí Cristo aún nos está dando una razón más convincente, y algo que hace 8 días nosotros dijimos, y es algo que usted y yo debemos tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Si usted cree en Cristo, debe creer en su palabra. Amén. Si usted cree en Cristo, si usted dice que es un hombre que cree en Dios y que cree que existe Dios, debe creer en la palabra de Dios. Usted no puede decir: yo creo en Dios y no creo en su palabra. Usted cree en Dios y debe creer en lo que está escrito, en la palabra del Señor, en lo que Él dijo, en lo que Él escribió, en lo que Él decretó. Debes creerlo, porque entonces, si no crees en tu palabra y no crees en lo que Él dice, pues tampoco estás creyendo no estás creyendo en el Señor. Amén. Entonces dice, nosotros podemos ver y algo que nosotros podemos evidenciar en toda la historia humana es cómo
han pasado edades, cómo han pasado imperios, cómo han pasado modas, cómo han pasado una cosa, han pasado generaciones, han pasado siglos, y todas estas cosas han quedado atrás. Pero vemos que de generación en generación, siglos por siglos, modas por modas, reinos, imperios, siempre hemos oído y siempre hemos conocido que desde siempre el Señor ha existido y su palabra ha sido para siempre y ha permanecido hasta hoy y seguirá permaneciendo para siempre. Amén. ¿No es esto una razón para que usted crea en la palabra del Señor? Que siempre usted ha escuchado, siempre usted ha oído de esta palabra del Señor, y vemos que muchas cosas han dejado de existir, pero que la palabra del Señor ha existido para siempre. Amén. Digamos, en aquellos tiempos, algo que yo quiero que usted tenga muy presente, para que usted, crea por favor en la permanencia y en que las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Como dice el Apocalipsis, mis palabras son fieles y verdaderas y debes creerla. En aquellos tiempos recordemos algo tan evidente. Y algo que usted debe, si usted no quiere creer así, entonces usted crea por lo que yo le voy a decir. En aquellos tiempos cuando Cristo estaba predicando la palabra, una vez hubo un tiempo cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y vemos que existía el templo de Salomón, este templo que en este momento había reconstruido y había ampliado el rey Herodes. Y se dice que este templo era una de las maravillas del mundo, era algo tan impactante que Israel y Jerusalén, este templo era su gloria. Este templo era lo que ellos mostraban, lo que a ellos los representaba. Para ellos esto era una fortaleza. Esto era algo que ellos no se imaginaban en su mente y en su corazón. Y era increíble que este templo dejara de existir. Y la gloria de ellos era este templo. El orgullo de ellos era el templo. Pero un día los discípulos le dicen a Cristo: ¡qué templo tan hermoso! Pero Cristo, ¿qué les dice? Cristo les dice: entiendan algo y comprendan algo, que de ese templo que usted ven, ni una piedra quedará sobre piedra, todas serán derribadas. Todas serán derribadas, dijo Cristo. Y ahora ellos se sorprendían. Y muchos lo cuestionaron por esto, porque decían: este Cristo está diciendo que Él derribará el templo y lo volverá a construir. Y ellos decían: ¿cómo es posible que vayan a derribar ese orgullo de nosotros, esa fortaleza de nosotros? ¿Quién podrá derribar este templo? Decían: ¿quién? Nadie se lo imaginaba, ellos no comprendían. Pero Cristo dijo, y por eso entendamos y comprendamos y tengamos muy presente que lo que dijo el Señor se cumplió y se cumplirá al pie de la letra. Y vemos que ese templo en el año 70 fue destruido. Y hoy, cuando usted miren por televisión y cuando usted miren la historia y miren a Israel y miren allá en Jerusalén, ¿qué es lo que queda de ese templo? Simplemente un muro, el muro de las lamentaciones. Ese muro que usted ven ahí, ese muro no era ese solo pedacito de muro. Ese muro era un templo grandísimo. No era solo esa parte, era muchísimo más. Pero mire a donde fue reducido. Mire dónde quedó. Porque Cristo dijo: no quedará una piedra sobre este templo. Entonces vemos y tenemos una evidencia clara para creer que las palabras de Dios son verdaderas y que se cumplirán. Ahí tenemos una evidencia muy clara. ¿Qué más quiere usted saber? ¿Qué más quiere usted tener presente para saber y entender que las palabras de Dios son verdad y que todo se cumplirá?
Y mire, eso era lo que decía Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Jesús predice la destrucción del templo. Mateo capítulo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos salen y los discípulos le dicen y empiezan a mostrarle para impactar a Cristo. Le dicen, mire los edificios, mire la gloria del templo. Pero este templo por fuera estaba muy hermoso, este templo en su estructura era algo muy hermoso, pero este templo dentro, dice Cristo, este templo estaba era una cueva de ladrones. Simplemente ellos, los discípulos, tanto el pueblo y tanto toda la gente, ellos se gloriaban y miraban, pero la apariencia y la estructura de ese templo, pero no miraban que por dentro de ese templo no estaba cumpliendo con el propósito. Entonces Cristo respondió Jesús y le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces sigue y dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida? ¿Y el fin del siglo? Mire que los discípulos le hacen 3 preguntas a Cristo. 3 preguntas. La primera pregunta que le dice, estando sentado Jesús con ellos, los discípulos le dicen, dinos cuándo serán estas cosas. ¿A qué cosas se estaban refiriendo los discípulos? ¿O sobre qué le estaban preguntando? ¿Sobre qué cosas o qué señales deberían ellos recibir para que sucedieran estas cosas? Ahora, en el capítulo 24, ¿de qué fue lo que Cristo empezó a hablar? De la destrucción, ¿de qué? Del templo. Entonces lo que los discípulos le dicen, Cristo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿O cuándo sucederá la destrucción del templo? Dinos qué señal, o dinos cuándo será derribado el templo. Amén. Y después les dice otra pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y otra pregunta, y aún del fin del mundo. ¿Sí? Y dice Cristo, mirad que nadie os engañe. Pero entonces nosotros lo que vemos aquí es que Cristo profetiza estas cosas y Cristo les anuncia estas verdades para que ellos estén pendientes y para que ellos sean librados de estas cosas. Amén. Y miren lo que dice el Señor en el versículo 24, 16. Recordemos entonces que los discípulos le están haciendo una pregunta a Jesús. ¿Cuál es la pregunta que le están diciendo a Jesús? Jesús primero predice la destrucción del templo. Jesús dice, mira, este templo será destruido. Ellos no se imaginaban, ellos no podían entender y no podían comprender que algo tan hermoso, algo aparentemente tan sólido y tan fuerte pudiera ser derribado y pudiera ser destruido. ¿Sí? Pero Cristo les dice en el versículo, entonces Cristo les profetiza y Cristo les dice la destrucción del templo. Los discípulos le preguntan, ¿qué señales vamos nosotros a recibir para ser librados o para conocer cuándo será efectivo la destrucción del templo? Entonces Cristo le dice, entonces los que estén en Judea huyan ¿a dónde? A los montes.
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vendrá para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Miren lo que Cristo les dice. Ellos le hacen una pregunta a Cristo: ¿cuándo sucederá estas cosas? ¿Sobre qué? Sobre la destrucción del templo. ¿Cuándo sucedió la destrucción del templo? En el año 70 después de Cristo. Ahora Cristo les da y les dice una advertencia. Mire, cuando aquello suceda y cuando ustedes vean la destrucción desoladora que se avecina o que venga, ¿qué deben hacer? ¿Qué era lo que ellos deberían hacer para ser librados de la destrucción y para ser librados de esta gran tragedia que venía sobre ellos? ¿Qué les dijo Cristo? Deben huir ¿a dónde? A los montes. Dice, si cuando ustedes vean esto, cuando ustedes vean esta gran desolación y cuando vean este gran peligro, ¿qué peligro les está hablando Cristo? Cuando ustedes vean al ejército romano, cuando ustedes vean a los romanos que se acerca a destruir el templo y venga contra ustedes, ¿qué deben hacer? Deben huir. Dice, no deben tomar nada. Si están en el campo y trabajando y escuchen que el ejército romano llegó a Jerusalén para destruirla, para acabarla, para arruinarla, no desciendan, no vengan a tomar nada ni a coger nada, sino lo que tienen que hacer es huyan a los montes, huyan lejos para que no caigan en manos de la destrucción desoladora. Amén. Ahora, ¿qué pasó en aquellos tiempos? Muchos creyeron y muchos no creyeron. Muchos decían, ese Cristo es muy exagerado, eso ¿qué va a pasar? Eso nunca irá a ocurrir. ¿Quién podrá derribar este templo? ¿Quién podrá derribar estas murallas? ¿Quién podrá destruir a Jerusalén? ¿Quién podrá conquistarla? Nadie. Entonces ellos dijeron, eso Cristo es pura mentira. Eso es pura mentira lo que dicen. Eso no es verdad. ¿Para qué creamos? ¿Para qué vamos a creer en esto? ¿Para qué vamos a creer en sus palabras? Sus palabras no son verdad. Eso es muy trágico lo que está diciendo. Pero llegó ese día, el año 70, y viene el ejército romano y los sitea para acabarlos. Y bueno, aquellos que creyeron salieron huyendo, como dijo el Señor, huyan. Y dice la historia que aquellos que salieron huyendo y que salieron corriendo cuando vieron ese gran ejército que venía a destruirlos, aquellos que creyeron salieron corriendo, huyeron a los montes y se salvaron. Y aquellos que dijeron, eso es pura mentira, quedémonos aquí, perecieron y fueron muertos todos por no creer en la palabra del Señor. Por eso Cristo dice, ay de los que en aquellos días estén en cinta y los que estén en aquellos días criando. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni sea en día de reposo. ¿Por qué dice? Porque en el día de reposo ellos decían, no podemos correr más de 1 milla, no podemos caminar más de 1 milla. Y resulta que para que ellos huyeran de Jerusalén a los montes eran muchísimos kilómetros. Entonces ellos dirían, ojalá que no sea el día de reposo, porque entonces te van a decir, como es día de reposo, no podemos huir, y entonces tendrían que morir. Pero mire lo que el Señor nos enseña aquí, mire una gran enseñanza. Que aquellos que creyeron a la palabra del Señor estaban pendientes y atentos de este gran peligro y de esto que vendría sobre Jerusalén. Y cuando ellos vieron este gran peligro que se acercaba de parte de Roma a destruir a Jerusalén, ellos no se quedaron esperando ahí.
Ellos tan pronto vieron eso, ellos salieron huyendo y salvaron sus vidas. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra del Señor. Así hoy mismo en día, muchos que no creen en la palabra del Señor, no creen en la venida de Cristo, están así, como dijo Cristo, como en los días de Noé. Unos se están dando en casamiento y se están dando en casamiento, están bebiendo, están comiendo y no creen. Pero como en los días de Noé, Noé cerró las puertas del arca, y el resto todos perecieron. Pero aquellos que creen en la palabra del Señor y saben que velad y orad porque no sabemos cuándo es el día, sabrán que estamos pendientes a toda hora y en todo momento esperando la venida del Señor. Amén. Y aquellos que creemos en la palabra del Señor, creemos en su segunda venida, creemos que el Señor regresará, pero que se llevará y que vendrá por un pueblo, por sus escogidos, por aquellos que velan, por aquellos que oran, por aquellos que le esperan en santidad, en obediencia, con vestiduras limpias, esperando a su novio que venga. Ellos serán dignos de ser llevados, porque creen en su palabra. Ahora, aquellos que dicen que creen en Dios, pero no creen en su venida y viven como completos impíos y pecadores, estos son personas incrédulas, que cuando venga el Señor no los hallará preparados y simplemente morirán. Amén. Entonces, por eso debemos creer en la verdad de su bendita palabra. Amén. Y esto nos decía entonces el libro de Mateo 24. Si nosotros leemos, miren hermanos, si nosotros leemos Hebreos 11:8, vamos a leer Hebreos 11:8. Y es algo muy hermoso. Hebreos 11:8 dice la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra en Hebreos? Nos está hablando del siervo Abraham. Y dice que Abraham vivió en este mundo como extranjero y como peregrino. Que él, a pesar de poder tener una gran herencia, de poder tener gran riqueza, dice, él no se aferró a eso, sino que él esperaba una herencia, que él esperaba era una ciudad celestial. Por eso él no se apegó a este mundo, porque él sabía que este mundo era pasajero, que este mundo iba a perecer, iba a terminar, se iba a acabar. Y por eso él tenía sus ojos puestos en aquella ciudad celestial, en la que iba a vivir eternamente. Ahora vemos que Abraham es llamado el hombre o el padre de la fe, aquel que creyó a Dios y fue justificado por la fe. Él creyó y fue justificado. Él, vemos, es una muestra muy grande, una evidencia muy grande de fe. Él creyó a Cristo, él creyó en la palabra del Señor, él creyó que había una mejor herencia. Y por eso nosotros vemos que cuando Abraham y Lot, nosotros reconocemos y acordémonos que había un hombre llamado Abraham y un hombre llamado Lot. Y un día entre ellos hubo discusión por la tierra. Y entonces Abraham le dice a Lot, mire, escoja lo que usted quiera. Mire, yo no me voy a poner a pelear por tierra, yo no me voy a poner a pelear por herencia, porque la tierra aquí donde vivimos, la tierra aquí donde estamos pisando, este mundo dejará de existir. Mire, lo que pasa es que en el corazón de Abraham no había codicia, no había avaricia. Él no estaba interesado por las cosas de este mundo. Y por eso le dice a su sobrino Lot, mire, ¿qué es lo que quiere escoger? ¿Las llanuras?
escójalas todas. ¿Qué quieres escoger? Ve y toma todo eso, ve. Por mí no hay problema, Lot. Pero en Lot había un corazón codicioso. Él quería vivir en este mundo. Él quería vivir en la riqueza de este mundo. Los ojos de Lot y el corazón de Lot no estaban como el mismo corazón de Abraham. Lot tenía su corazón puesto en esta tierra y por eso vivía para esta tierra y terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidos. ¿Qué le quedó? Nada. Por eso Abraham decía, pues no sé para qué anhela y por qué ansía la tierra si esto será destruido. Anhelemos y ansiemos más bien la ciudad celestial. Amén. Vemos nosotros entonces grandes evidencias para creer en la palabra del Señor, para creer que su palabra es verdad. Amén. Amén. Leamos 2 de Pedro 3:6. 2 de Pedro 3:6. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Dice: por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. 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 ¿Qué es lo que dice el Señor? Mire, vamos a ver una gran evidencia para que usted crea en la palabra del Señor, para que usted crea y se afirme en la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3, versículo 6? Dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿De qué mundo o de qué tiempo estaba hablando? De Noé, del diluvio. Lo que Pedro está diciendo, mire, ¿se acuerdan del diluvio? ¿Sí se acuerdan de qué pasó? Que toda la tierra pereció, ¿por qué? Por agua, y fue destruida por agua. Y ahora, la tierra que ahora vemos, el cielo y la tierra que ahora vemos, está reservada para ser destruida, ¿por qué? Por fuego. ¿Y quiénes más? Y todos los pecadores también serán, y todos los hombres pecadores impíos también llevarán la misma consecuencia, serán destruidos por el fuego. Ahora mire, ya tenemos una gran evidencia y una gran muestra de que el mundo anterior pereció. ¿Por qué? Por agua. Y eso es una gran evidencia para creer y confirmar que el mundo que existe ahora también irá a perecer, pero por fuego. Entonces, ¿qué está esperando usted? ¿No le sirve a usted la evidencia y no le sirve a usted la evidencia de Noé? ¿Qué está esperando? Como lo mismo tiempo. Por eso la misma palabra en Pedro nos dice que Noé fue un pregonero de justicia. Y los tiempos antiguos son muy similares a esos tiempos. ¿Cuánto tiempo duró Noé insistiéndole a la gente: arrepiéntanse y vuélvanse al Señor? Vengan, mire, y ellos se reían y se burlaban de Noé construyendo un arca donde nunca había llovido. Ellos decían: este hombre está loco. Pero llegó el día y llegó la hora cuando empezó a llover y a descender la lluvia. Y ellos ahí sí empezaron como a creer, pero ya fue demasiado tarde. Hoy el Señor nos está diciendo: mire, este mundo que existe, que usted hoy ve, y todas las riquezas de este mundo que usted ve, están reservadas y están preparadas, y todos los hombres impíos y pecadores que no aman al Señor también están esperando y también están siendo reservados para ser destruidos con fuego. ¿Qué está esperando usted? ¿Ese día para ser destruido? O usted más bien no podría decir: ¿por qué más bien entonces nos cree en el Señor para ser librado y guardado ese día? ¿Usted cree que esto no se va a cumplir? Claro, porque el Señor dijo: ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Mi palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Crean esto, hermano. No espere que ese día llegue. No espere que ese día llegue. No espere, porque ese día será tarde. Porque ese día, dice el Señor, muchos vendrán y
golpearán y el Señor le dice, no os conocí, y rogará y dirá, déjame entrar, y el Señor cerrará la puerta y dirá, nunca os conocí, no eres digno de mí. Ya será demasiado tarde. Hoy es el día que usted tiene para creer. Hoy es el día que usted tiene para volverse al Señor de todo corazón y no esperar que muera. O usted está esperando morir a ver qué pasa, si es verdad o no es verdad. Muchos están esperando eso. Yo voy a esperar, mejor me muero y miro si será verdad o si no será verdad los cielos, o si no será verdad el infierno. Es mejor que creas ahora. No espere que llegue ese día, porque espera que llegue ese día y ese día será tarde. Tenemos la gran evidencia, ya hemos visto dos, que la destrucción del templo. Ellos no creían que esto iría a pasar y pasó. Y es una evidencia que hoy usted la tiene clara para que mira. Vemos otra evidencia, la destrucción del primer mundo con agua. ¿Acaso qué más espera? ¿Qué más esta evidencia quiere usted para creer en la palabra del Señor? ¿No es suficiente esto? ¿Qué más está esperando? Amén. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas, versículo 4, 16. 4, 16. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Miremos otra evidencia, hermano. Miremos otra evidencia. Y a mí me aterra. Y a mí me sorprende también, como decía Cristo, que a pesar de tantas evidencias, a pesar de tantas señales que el Señor nos dice, nos anuncia y nos ha permitido ver su gloria, tantas cosas, no creamos en la verdad de su palabra, en la verdad de su ley. Y no podamos creer y confiar de que todo se cumplirá. Todo lo que está escrito en su palabra se cumplirá fielmente. Y miren lo que nosotros vamos a leer. Nosotros vamos a leer y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Amén. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren, viene Cristo, entra en la sinagoga y se le entrega el rollo o se le entrega el libro ¿de quién? De Isaías. A ver, hermanos, cuando aparece Cristo, ¿Isaías estaba vivo? No, Isaías había pasado mucho tiempo que había muerto. Isaías había existido muchos años antes de Cristo. Y Isaías, el profeta Isaías, había escrito esto. Isaías se le había revelado esto. Isaías había escrito esto en su libro. Pero ahora vemos que esta profecía estaba siendo ahí exactamente estaba siendo cumplida con Cristo. Lo que Isaías había profetizado, lo que Isaías había escrito, se estaba cumpliendo delante de los ojos de ellos, de los que estaban escuchando a Cristo. Y dijo Cristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Miren, entendamos que Isaías, años antes, tiempo antes, había escrito esto de alguien. Dijo: un día aparecerá el Hijo de Dios, aparecerá el ungido, y sobre ese hombre estará el Espíritu del Señor, y este hombre vendrá y aparecerá para hacer esto. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres,
para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar la libertad a los cautivos y para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Miren, Isaías había pronunciado y había anunciado esto, que esto iba a suceder y que iba a venir el Hijo de Dios a realizar estas obras. Ellos estaban esperando esto y ahí delante de ellos se estaba cumpliendo estas palabras. Era una gran evidencia para poder creer, ¿cierto? ¿Deberían de haber de ellos creído o no deberían haber creído? Claro. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿No le parece esto impresionante? Hoy se ha cumplido esta profecía, o estas palabras se han cumplido delante de vosotros. Pero mire, el 28 dice: al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó en medio de ellos y se fue. Miren la dureza, miren la insensatez, miren la incredulidad de los hombres en ese tiempo y en este tiempo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Creyeron? No. A pesar de Cristo estando presente, la profecía estándose cumpliendo a los ojos de ellos, y ellos quisieron, se postraron y se arrodillaron delante de él y hicieron: oh Señor, sí, sálvanos, sánanos, libértanos. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Lo sacaron, lo expulsaron y lo llevaron para despeñarlo, para echarlo por la peña abajo y para darle piedra, para matarlo. Oiga, cómo es terrible el corazón de los hombres de incredulidad, que a pesar de que vemos tantas evidencias, vemos tantas señales, vemos la obra del Señor, vemos tantas cosas que se han cumplido, como la palabra se cumple al pie de la letra, y simplemente siguen siendo personas y hombres incrédulas, siguen siendo personas que siguen viviendo bajo el peor tragedia del pecado, esperando que el Señor venga realmente con su juicio y los castigue. Amén. Qué terrible. A mí me parece eso tan terrible, que el mismo Cristo hablándoles, el mismo Cristo les diciéndoles: mire, esto se está cumpliendo delante de vosotros. Miren ustedes hoy, e inclusive miren ustedes hacia su alrededor, y miren cómo la palabra se está cumpliendo hoy en día. Hoy en día vemos cómo la ley de Dios se está cumpliendo, pero cómo sigue la gente incrédula todavía. Siguen sin creer en el Señor, siguen todavía en desobediencia. Les pasa una, les pasa otra, muere uno, muere el otro, pasan tragedias, pasa una cosa, pasa la otra, se predica la palabra, se le habla duro, se le habla pasito, de una y de otra manera, pero siguen siendo corazones incrédulos que no se vuelven al Señor. Por eso dijo el Señor: ¿cómo le hablaré a esta generación? Parecen muchachos sentadas en los parques, sentadas en las plazas. Les cantamos canción bonita para que se alegren, tampoco. Le cantamos canciones tristes para que lloren, y tampoco. Nada los convence, porque su corazón son corazones duros, corazones incrédulos. ¿Por qué más bien oramos y le pedimos al Señor: Señor, convenzca mi corazón, reargulla mi corazón y ayúdame a creer en la verdad de tu palabra? Amén. Amén. Quiero que leamos Mateo 11:4. Mateo 11:4. Dice Mateo 11:4: respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado en el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Hermano, ¿puede usted entender y comprender qué fue lo que acabamos hace poquito leer en Lucas capítulo 4? Que dijo Cristo: yo he venido para hacer estas cosas. Y en Mateo 4 se nos dice de que Juan el Bautista envía a sus discípulos donde Jesús y le dice: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que estamos esperando? ¿O debemos esperar a otro? Y le dice Jesús: ve y dile a Juan lo que yo estoy haciendo. Ve y dile lo que ustedes oyen y lo que ustedes ven. Ve y diles qué es lo que ustedes están viendo, qué es lo que han visto y qué es lo que han oído de mí. Ve y dile las obras que yo estoy haciendo. Vemos que lo que se dice en Lucas 4 se está cumpliendo en Mateo 11. Él dijo: yo he venido para dar vista a los ciegos, yo he venido para libertar a los, para levantar, yo he venido para dar vista a los ciegos, yo he venido para que los cojos anden, yo he venido para que los leprosos sean limpiados. Pero aquí en Mateo 4 dice: yo ya he hecho estas cosas. Ya el Señor las había cumplido, ya el Señor las había hecho. ¿No vemos cómo se cumplió eso? ¿Cómo se cumplió a los ojos de ellos también? ¿No vemos otra evidencia? Amén. Hermanos, creamos, por favor, en la palabra del Señor, que es perfecta. Amén. Amén. Que la palabra es para siempre. Aleluya. Yo me sorprendo hoy en día cómo la humanidad y cómo los hombres han cambiado la ley del Señor. Cuando a Cristo le hicieron la pregunta sobre el matrimonio, que si era digno o que si era bien que el hombre repudiara a su mujer, el Señor le dice: tú no sabes y no lees que en el principio el Señor los hizo varón y los hizo mujer, y les dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y su mujer dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposo, y serán una sola carne. En el corazón del Señor no estaba el divorcio, y hoy vemos que el hombre no vive conforme a ese mandato. El Señor lo dijo: el Señor los hizo varón y hembra, pero ¿cómo viven hoy? Mujer con mujer, hombre con hombre. El Señor dijo: Él los unió para que viven para siempre, en unión, en matrimonio, pero ¿cómo viven hoy? En unión libre. ¿Cómo viven hoy? Casándose, mirando y descasándose, divorciándose. ¿Acaso los hombres están viviendo bajo la ley del Señor? No. ¿Cómo está viviendo el mundo? Bajo la ley de este mundo, bajo la ley de la carne. Han cambiado la ley del Señor. Y la mayoría de los humanos, y hombres y mujeres, hogares, no están viviendo bajo la ley del Señor. Viven en peleas, viven sin Dios, viven en adulterio, viven en fornicación, esta humanidad vive hombre con hombre, mujer con mujer, viven en divorcios. Y el Señor dice: ¿acaso el Señor desde el comienzo no estableció, no escribió que varón y hombre los hizo, y que lo que Dios una, que no lo separe nadie, que usted debe vivir siempre con su esposa y debe vivir en unión, en casamiento? ¿Cuánto vemos y cuánta humanidad vive sin obedecer la ley del Señor? La gran mayoría. Es hora de que las personas volvamos a vivir como el Señor nos mandó a vivir. Porque si no vivimos como el Señor nos mandó que viviéramos, no somos dignos de Él y no entraremos en el reino de los cielos. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios los llene de sabiduría, que Dios los vuelva a sus caminos y mediten y crean en la palabra del Señor. ¿Qué más necesita usted que se cumpla para que crea en la palabra del Señor? ¿Qué está esperando? ¿Que venga Cristo para creer? Cuando venga Cristo y tú no hayas creído, no te irás con Cristo. Amén. Bueno, que Dios les bendiga grandemente en esta semana.
y que Dios nos ayude. Amén.